la enseñanza de esta noche. Muy bien. Vamos a leer Primera de Pedro, Primera de Pedro, para nuestros amigos en el live, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, del 7, 4, 7 al 11. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor unos a otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos a los otros, con amor, sin murmuración, según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros, con buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Viviendo tiempos difíciles, y ya hemos leído la escritura en la versión Biblia de las Américas, la nueva versión Biblia de las Américas, y dice en la versión Reina Valera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros a través de este live. Gracias por sus corazones. Escuchen la palabra, mediten en ella y sean edificados. Viviendo en los últimos tiempos. En Primera de Pedro 4, el verso 2, Pedro dijo que no debemos de vivir el tiempo que resta en la carne, conforme
a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ojo con esto, amado oyente. La Escritura nos exhorta que el resto que queda en la carne, el tiempo que usted tiene de estar en este cuerpo, dice Dios que no lo debe de utilizar para vivir en la carne. Dice la Escritura que ustedes, como hijos de Dios, no deben de codiciar, no tienen que cometer los deseos que batallan contra el alma. Vivir el tiempo que resta en la carne. Para estimular a los cristianos a vivir el tiempo que queda en la carne, haciendo la voluntad de Dios, Pedro le recuerda que los cristianos están viviendo los últimos tiempos. En primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Amigo oyente, que estás ahí en el live, el fin de todas las cosas se acerca. Y realmente Pedro pudiera referirse en nuestro texto a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. ¿Sí? Con el fin del tiempo, el sacerdocio levítico y la economía judía iba a tener un gran impacto. Y como dice en su comentario el comentarista Marco Nay, la epístola fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo, un año después de que la guerra contra los romanos empezara y finalizara en el año 70 con la destrucción en Jerusalén y el Estado judío. Pero Pedro, que había oído de su maestro, que había escuchado de Cristo, la profecía concerniente a estos eventos señalaban de su acercamiento. Tenía buenas razones para decir: el fin de estas cosas se acerca. Yo le invito que usted lea Mateo 24, versículo del 1 al 25, para que sea usted el que sepa lo que son los sucesos que van a suceder después de la muerte de Cristo y entrando ya en el año 70
el general Tito iba a llegar, iba a haber un conflicto en Jerusalén. Aunque Pedro tuviera en mente la destrucción de Jerusalén o tuviera en mente la segunda venida de Cristo, aún podemos decir, el fin de todas las cosas se acerca. Porque aún si el Señor viniere 2000 años, no falta mucho para que los que estemos vivos ya no estemos mañana. ¿Ok? En Santiago 4, el verso 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Los días de nuestra edad son 60 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que ya no estaríamos mañana. Usted que está ahí en este live, hoy puede ser su último día. Usted mañana no puede estar. La vida del hombre es como una neblina que hoy se desvanece y desaparece. Igual la vida de cada uno de los que estamos aquí en este estudio. Porque cada día que pasa es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿cómo debemos vivir el resto de nuestro tiempo en la carne? Mientras vivamos los últimos tiempos. En 1 de Pedro 4, del 7 al 11, Pedro nos orienta a cómo debemos de vivir en los últimos tiempos. Esto implica que debemos de vivir en sobriedad, en oración. Tristemente, el mundo en el que habitamos no le gusta vivir en sobriedad. Por acá, en estos lugares, cerca de donde nosotros nos congregamos, tristemente hay 3 bares. Todos los días están llenos. Y tristemente el hombre vive en la borrachera, en la orgía, en la disipación. No le gusta al hombre vivir en sobriedad. Aun cuando va al trabajo, va con efectos de mareo, va con la goma, va con la resaca. Tristemente es el hombre del mundo, amigo.
que estás en el aire. Tú tienes que entender que no es la voluntad de Cristo. Él quiere que tú vivas en sobriedad, quiere que vivas en oración. Algo que Pedro enfatiza a lo largo de su epístola a los hermanos en Cristo es que la palabra sobrio viene del griego sofroneo y significa pensar con cordura, estar en juicio cabal, de acuerdo. Debemos de estar libres en nuestra mente. Nuestra mente debe de estar sana. Gramaticalmente implica tener una mente clara, ser sanado, discreto, tranquilo, vigilante, espiritualmente, partiendo de mantener la calma y el juicio correcto, especialmente en momentos de prueba o de persecución. Significa no estar bajo la influencia de las pasiones carnales, de los temores o distracciones que nublen el juicio espiritual, manteniendo una actitud vigilante para orar, sobrio. Se opone a estar ebrio o aturdido por las influencias del mundo, fomentando una mentalidad alerta y seria ante la eminencia del fin descrito en el mismo versículo. Ejercitar el dominio propio es una estimación moderada de sí, es pensar de sí mismo, con conducta refrenada, con pasión refrenada, con pasiones refrenadas, todo de un mismo sentir. Una palabra estrechamente relacionada con Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una cualidad necesaria para poder estar sobrios, alertas, despiertos, es la oración. Las cualidades necesarias en todas nuestras oraciones son importantes. Son importantes. Sin la cual nadie podrá orar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello, perseverando y simple súplica por todos los santos. Debe ser una oración vigilante, hermanos.
amigos. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mucho ojo. Tristemente en estos live yo puedo ver cómo corazones de hombres están llenos de glotonerías. Viven una vida desenfrenada. Viven una vida de carnalidad. Viven en pleitos, en disensiones, en contradicciones, y no buscan cómo buscar la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Ojo con esto, usted que está ahora en esta noche, en este live. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que estéis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La sobriedad y la oración son necesarias. Si ellas, no podríamos estar preparados para los que vengan al continuar nuestro texto. Notamos que vivir en los tiempos finales también requiere ferviente amor y perdón. No el amor del mundo, el amor de Dios, el amor agape, el amor de buena voluntad, el amor desinteresado, el amor que no espera nada a cambio, solo espera el bien de la persona que ama. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la segunda vez que Pedro manda el ferviente amor. La primera vez fue en Primera de Pedro 1:22, donde definimos la palabra como constante, conllevando la idea de intensidad y de esfuerzo. Pero ahora Pedro requiere que hagamos de este ferviente amor una prioridad, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. A veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que yo le tenga amor al prójimo, a las personas del mundo, a las personas que no conozco, a las personas que yo no convivo con ellas, pero no le tengo amor a mi hijo, no le tengo amor a mi esposa, a mi suegra?
a mis familiares. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto nos recuerda las palabras de Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quizás un reflejo de las palabras de Jesús en Mateo 22:36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es ese gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen la ley y los profetas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar a mi prójimo como a sí mismo. Yo pregunto, ¿cómo puedo decir amar a Dios a quien no lo estoy viendo? ¿Cómo puedo decir amar a mi prójimo a quien estoy viendo? ¿Y cómo puedo decir amarme a mí mismo? Esto es contradictorio. No es que la palabra sea contradictoria, sino que lo contradictorio es usted. Porque usted dice que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, pero usted no ama a su prójimo, no ama a su hijo, a su suegra, a la persona que está al lado suyo. Solo vive en contiendas, en pleitos, en disensiones, en guerras. Y dice amar a Dios, a quien no lo ha visto. Y dice que se ama a sí mismo, pero no ama a ese prójimo. La necesidad de este amor se ve en su capacidad de perdonar. Y aquí viene el punto. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una referencia de Proverbios 10:12. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá las faltas. Cubrir pecado no significa ignorar el pecado, hacerse el de la vista ciega, sino, como dice Santiago, es hacer lo necesario para restaurar y perdonar el pecado. Pero, hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
a medida que se acerque el fin de los tiempos, el día del juicio, cuando es cuán importante que usted y yo tengamos este tipo de amor. Este amor nos debe de motivar unos a otros, de desechar el pecado en nuestras vidas, pero al vivir estos últimos tiempos, también debemos de practicar la hospitalidad entre nosotros y sin murmuraciones, sin quejas, sin expresar la mínima murmuración. El uso inusual de la palabra hospitalidad significa hospitalario, relativo a mostrar cuidado al extranjero, al hermano, que foráneo, que anda fuera del país. Gramaticalmente implica amor a los extranjeros, un acto activo de escoger a desconocidos extranjeros con calidez, generosidad, sin quejarse, en contraste con Filadelfia, o sea, con el amor, Filadelfia, fraternal, normalmente usado con referencia a la bondad hacia aquellos que no conocemos. Si mostramos bondad hacia aquellos que conocemos, cuánto más a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La necesidad de la hospitalidad. Siempre hay necesidad de este servicio, porque el amor de unos a otros es una señal del verdadero discípulo. Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. También es una necesidad especial en vista que el fin de todas las cosas se acerca. Y la Biblia dice que la persecución de los santos aumenta ante la venida de Jesucristo. Cuando los 1000 años cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra de Agot, de Amagot, a fin de reunir para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos, la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. En cualquier periodo de persecución, cuando algún cristiano pierda lo que tiene, otro debe estar dispuesto a suplir las necesidades, hermano. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitasteis en la cárcel,
vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos hambriento o forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel, venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto o de verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Yo le digo a mis hermanos en Cristo, serán bienaventurados con tan solamente un vaso de agua que me den, porque así lo dice la Escritura. La hospitalidad debe ser sin murmuración. Si mostramos bondad con un espíritu, si mostramos bondad con un espíritu rencoroso, ¿podemos decir que tenemos amor? La respuesta es no. Solo cuando damos valor al hermano, que a nuestras posesiones, podemos mostrar hospitalidad sin murmuración. Este servidor ha viajado por años. Ha viajado a El Salvador, ha viajado a México, y oro a Dios que pueda ser posible lo mismo. Y donde yo me he hospedado como que fuera mi casa. Claro, sin abusar. Que mis hermanos me muestran la hospitalidad. Sin murmuración proviene de la combinación de la preposición y el sustantivo, y es una preposición que significa aparte de o libre de. Es un sustantivo masculino que describe a un murmullo, a un rezongo, a una queja expresada en voz baja. Implica que el aflicción debe de evitar el resentimiento interno que surge cuando el servicio a los demás se vuelve costoso o agotador. Es como que me brinden un servicio de hospitalidad y en la hermana surge la queja, el rezongo. Ala, ya me tengo que levantar temprano porque aquí está este hermano y tengo que levantarme a darle de comer porque ya lo van a venir a traer porque va a ir a predicar. Un ejemplo. Finalmente, respondiendo en el cargo del Señor Jesús, negociad entre tanto que vengo. Vivir los últimos tiempos requiere que ofrezcamos un servicio que glorifique a Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero sin estar con ese rezongo. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da en todo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada cristiano puede realizar un servicio valioso por la gracia de Dios. Es una multifaceta. Hay muchas formas de servir a Dios. Cada uno debe ser un buen administrador, siervo responsable de los dones, habilidades que tenemos de Dios. Exactamente como Pablo dijo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en otro cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de la enseñanza, en la enseñanza, en que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con dos ejemplos, Pedro ilustra el tipo de servicio que agrada a Dios. Aquellos que hablan deben de hablar conforme a las palabras de Dios, entendiendo que están hablando por Dios. Deben de hablar solo el mismo Dios ha revelado. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, con palabras que no sean reprochadas. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no venga nada malo que decir de nosotros. Aquellos que sirven con habilidad y fuerza, y que el mismo Dios les da. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida de la fe en Cristo, y en nada perezoso. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Concluimos. Vivir en los últimos tiempos es vivir en el conocimiento de Dios y Jesucristo. Les pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y con este conocimiento desarrollamos la sobriedad y la oración, un ferviente amor y perdón, una hospitalidad sin murmuración, un servicio que glorifique a Dios. ¿Cómo estamos viviendo hoy día? El fin de estas cosas se acerca. Glorifiquemos a Dios por medio de nuestro servicio. Gracias a los hermanos de LAI. Recuerden, quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a los números que ya hemos dado a ustedes para que lo hagan y puedan comunicarse. Queremos ayudarles a que vengan a la verdad. 83 57 29 39. 83 57 29 39. Puede escribirnos. Gracias por su amable atención.
Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias a los 20 mensajes nuevos que nos han dejado y han estado con nosotros. Muy bien. Ahora con mis hermanos de la plataforma. Buenas noches, ¿cómo están? Hermano Ya Osvaldo, buenas noches. se fue la hermana Mercedes. Bueno, hermanita de oración. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches a todos. Gracias, mi hermano, por este alimento, por la enseñanza. Y pues aquí estamos perseverando. Como le comenté, mi hermanita María Elena partió para el Señor ayer en la noche y pues nosotros a continuar en el camino del Señor esperando su venida o nuestra partida. La hermanita ya fue sepultada. Sí, mi hermano, ahora mismo a las 4 de la tarde se terminó todo eso y pues ahí estuvimos confortando a Rosita y animándole a que permanezca firme en la fe porque pues su dolor es grande. Y confiemos en el Señor, seguir orando para que ella restablezca su ánimo y siga fiel en el Señor. Hay que animar a la hermana Rosita. Hay que seguirle invitando a la plataforma y dígale que no lo siento mucho en el sentido de que partió con el Señor, pero que sí es doloroso porque es un ser querido que no lo vamos a volver a ver ahora mismo, pero que sí vamos a estar en la eternidad con él. Dígale esas palabras y que la amo en el Señor y que espero que siga adelante y que si Dios me da la vida y me da la oportunidad de que me den la visa, yo tengo la plena voluntad de hacer el esfuerzo por ir a Colima a conocerles y estar ahí cerca entre los hermanos que se mueven con ustedes para que ya me puedan llevar en bus o en bicicleta o en lo que sea, pero Dios proveerá. Primeramente Dios, primero la visa y luego lo demás. Amén, hermano. Estamos en oración precisamente por ese mismo proyecto, que Dios lo prospere y nos conceda ese hermoso privilegio. Samsung SMA es el hermano Israel. Hermana Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. Es cambio de... Es que se oye muy chueco porque estamos juntos. Ya. Sí. Pues, Buenas entonces, noches a todos y pues gracias por el estudio, hermano. Siempre es un agradecimiento y estamos contentos por toda la palabra de Dios, ¿verdad? Que la atesoremos y la llevemos en práctica. Gracias, mi hermano. muy bien, aquí estamos. Como dijo Pablo, todos me han dejado, menos el Señor, menos el Señor. Él siempre ha estado a mi lado. Sí, hermano, pues es que la cuestión de la paciencia, ¿verdad? Es la invitación a personas
que no han escuchado el Evangelio, que se les invita constantemente, ¿verdad? Pero estamos orando por ello. Y pues aquí puede haber nuevas caritas, ¿verdad? Y escuchando. Me da gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme y que sea Dios bendiciendo